De hecho, vamos a recordar el último ejercicio que habíamos estado trabajando. No está todavía terminado, nos falta encontrar, según lo que nos piden, demostrar que el sistema es subamortiguado y una vez que se haga esto, determinar el periodo de oscilación de este péndulo. Bien, así que recordando rápidamente, tenemos esta estructura en forma de una T mayúscula, en cuyos extremos, en el extremo del lado izquierdo, en el punto A, se tiene un amortiguador y en el extremo derecho, en el punto B, se tiene un resorte. Entonces habíamos comentado que este péndulo pues iba a realizar oscilaciones alrededor del punto C. Entonces iba a estar, y lo íbamos a desplazar una cierta posición angular, un ángulo teta, se va a soltar y este sistema va a comenzar a oscilar. Repito, alrededor del punto C. Y bueno, ya habíamos considerado varias cosas. Las fuerzas que existen debido a la fuerza, perdón, las fuerzas que existen debido al amortiguador, debido al resorte, y también, ojo aquí, el propio peso de esa estructura. Bien, ¿recuerdan qué más se hizo? Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, en el que dibujamos todas estas fuerzas, ¿qué fue lo siguiente que se hizo? Obtuvimos los brazos de palanca. Lo hicimos, o sea, es decir, le estoy preguntando si las notas, ¿no? De lo que fuimos apuntando. Después de tener el diagrama de cuerpo libre, ¿qué continúas? ¿Qué se hizo? Solo vayan mencionando, de acuerdo a las notas que tomaron, cuál fue el siguiente paso que se ejecutó. Se aplicó el método de fuerzas para encontrar la suma de momentos. Muy bien, se aplicó y aquí es la parte importante. ¿Qué método vamos a emplear aquí? El método de fuerzas. Como comentamos en su momento, el método de energía, aquí no podemos hacerlo tan directamente por el amortiguador. El amortiguador lo que hace es ir restando energía al sistema. Aquí, así que en este caso, en este tipo de movimiento amortiguado, la energía no se conserva. Así que bueno, vamos a utilizar el método de fuerzas. Muy bien. El método de fuerzas para escribir la suma de momentos. ¿Cuáles son esos momentos de fuerza que están actuando sobre esa estructura? Vendrían siendo la fuerza en A, eh, Ajá. con el, bueno, y su brazo de palanca, la fuerza en S y el peso. La fuerza ¿en dónde? ¿En La S? fuerza, sí, la fuerza restitutiva en B, en el Ah, en punto B, B. ok. Ajá. Vale, muy bien. Son tres momentos de fuerza, ¿no? Entonces los que hay que involucrar aquí.
Por ejemplo, para la fuerza que está actuando en el punto A debido al amortiguador, ¿cuánto vale su brazo de palanca? Sería L coseno de teta. L coseno de teta, muy bien. Para la fuerza peso, la que está actuando justo a la mitad de esta barra vertical, ¿cuánto vale su brazo de palanca? L medios seno de teta. Muy bien. Y finalmente, para la fuerza debida al resorte que actúa en el punto B, L coseno de teta. L coseno teta. Muy bien. Entonces, eso nos da lugar a esta ecuación que habíamos ya escrito. ¿Vale? Entonces ya tenemos esta ecuación. Los momentos de fuerza en este caso se van a igualar a lo que van a producir, que en este caso es una aceleración angular. Y está multiplicada por la inercia rotacional de esta estructura. Habíamos comentado que íbamos a analizar este sistema considerando desplazamientos pequeños. Así que estos desplazamientos que estamos acá arriba denotando por lambda, tenemos que pensarlo como desplazamientos realmente pequeños. Entonces, bueno, considerando que eso va a ocurrir, habíamos escrito en la última clase la siguiente expresión. Aquí CB, recuerden ustedes lo que está en color amarillo, es el módulo del vector fuerza que aplica el amortiguador, que es proporcional a la velocidad. La fuerza debido al resorte sabemos que es K veces, donde K es la constante del resorte, K veces lo que se estira o se comprime dicho resorte. Aquí lo nombramos como lambda. Y nada más, ¿no? Son los cambios que hicimos. Ahora, importante, esta velocidad V que aquí aparece, que es la velocidad con la que este extremo A va a estar subiendo o bajando cuando empieza el movimiento, va a estar relacionado con la velocidad angular que experimenta este extremo del, de esta estructura, de este péndulo en forma de T mayúscula. Eso nos permite reescribirlo de esta forma. L minúscula por teta punto. Recuerden, teta punto es la velocidad angular. Y lambda se puede escribir en términos del ángulo teta como L veces seno del ángulo teta. Hasta aquí vamos bien con esta ecuación que ya habíamos escrito. Ahora les pregunto, este término, teta punto, que es la velocidad angular, ¿y es la omega que necesitamos? La que después vamos a relacionar con con la frecuencia y con el periodo.
¿Puede volver a preguntar, perdón? Ese zeta punto u omega, como también se le suele denotar, ya es la frecuencia angular que necesitamos para después relacionarla con la frecuencia natural y el periodo. Pues recuerdo que cuando usábamos el método de energía, ese término se despreciaba para, para relacionar lo que restaba con la frecuencia y el periodo. Bueno, cuando hacíamos la derivada de la energía mecánica. Pero no estamos en el método de energía. Entonces, se despreciaba. Bueno, ajá. Este término, yo estoy hablando de omega o de teta punto, solo de esta variable. Por el momento, olvídense de todo lo demás, concéntrense solamente en esta variable, teta punto, la que está en color amarillo. En algunos libros, en alguna literatura, ustedes la pueden encontrar como omega. Sus unidades son radianes sobre segundo. Mi pregunta para ustedes es, ¿este término ya es el que necesitamos para relacionar con la frecuencia y con el periodo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Ya esa es la omega que necesitamos para relacionar con F y con T? Es decir, aquí ya podemos escribir 2pi sobre omega, donde esta omega es esta cantidad acá encerrada, que está escrita en color amarillo. A ver, en el chat ya nos comentaron que no, que necesitamos omega 0. ¿Qué opinan? ¿Qué opina el resto? Bueno, a mí bueno, me gustaría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la frecuencia angular y la velocidad angular? Sí, No no, entiendo omega es velocidad angular. ¿Mande? no entiendo la pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál diferencia? Ajá.
o sea, no sé si son diferentes porque, bueno, había puesto omega cero como frecuencia angular y la derivada de la posición me parece que es la velocidad angular. Entonces no Sí. sé si, no sé en qué son diferentes porque tienen las mismas unidades. A ver, yo puedo responder lo de frecuencia angular, pero lo de velocidad angular ustedes lo deben de saber porque eso es de mecánica de la partícula. Frecuencia angular, lo que nos está pidiendo, lo que nos está midiendo la frecuencia angular es cuántos radianes se están recorriendo por unidad de tiempo en un periodo, perdón, en un movimiento periódico y en particular un movimiento oscilatorio, como está ocurriendo aquí. Vean, habíamos comentado, voy a quitar todo esto. Bueno, la pregunta que les estoy haciendo justamente viene por lo que nos acaban de comentar, nos acaban de señalar, que tiene las mismas unidades, pero son cosas distintas, conceptualmente son cosas diferentes. Otro ejemplo que podemos traer a la mesa es la velocidad y la rapidez. Velocidad y rapidez, como ustedes saben, no son la misma cosa, a pesar de que se comparten las mismas unidades. Metro sobre segundo, kilómetro por hora, pie sobre minuto y demás combinaciones que ustedes se puedan imaginar. Pero rapidez y velocidad no son la misma cosa. Estarán relacionadas, pero son cantidades físicas distintas. Uno es un vector, la otra es una cantidad escalar. Lo mismo está sucediendo aquí. Y claro, el hecho de representarlas con la misma letra, pues tampoco ayuda mucho. Bueno, la frecuencia angular, recuerden, está, por ejemplo, voy a ponerlo con el periodo, mejor con la frecuencia natural. Ok. La frecuencia nos dice cuántos ciclos se están efectuando cada segundo o por unidad de tiempo. Estos son los famosos hertz que seguramente han escuchado. Entonces, la frecuencia natural, la F, nos dice cuántos ciclos se están ejecutando, se están realizando por segundo. Recuerden ustedes, ese es el movimiento que estamos analizando. Aquí está el tiempo. Aquí está, voy a poner la coordenada X. Y es el comportamiento. Déjenme ver aquí. Aquí está, no. Aquí está un periodo. Ya después de este periodo, saben ustedes que este movimiento se va a repetir una vez más. Bueno, lo que nos estamos aquí con F, estamos midiendo, repito, cuántas oscilaciones, cuántos movimientos de ida y vuelta estamos ejecutando o el sistema está ejecutando en una unidad de tiempo. Si esta unidad, esta cantidad física la multiplicamos por 2pi, que tiene unidades de radian, entonces omega 0 se escribe como radian sobre segundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cuántos radianes, de forma análoga, cuántos radianes se están barriendo, se están recorriendo en cada unidad de tiempo? ¿De acuerdo? Es lo que nos mide la omega 0 o en general la frecuencia angular. Por su parte, la velocidad angular esa ecuación que acabo de escribir amarillo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está relacionando?
Velocidad lineal. La velocidad lineal, ajá, ¿con qué? Aquí está, la velocidad lineal. ¿No es la velocidad tangencial relacionada con Ajá. la frecuencia angular por el radio? No, esta no es frecuencia. ¿Esta omega? Entonces es velocidad angular. Exacto, es velocidad angular. Pero bueno, me surge la misma duda. ¿Tiene, equivale a lo mismo que la frecuencia angular? No. No, no, realmente ni se parecen, ni deberían ser, ni deberíamos entenderlo por la misma cosa. Cuando un objeto se mueve describiendo un círculo, por ejemplo, aquí es una partícula en el borde de lo que pretende ser un círculo. ¿Todos conocen lo que es un tío vivo? ¿Un qué? Tío vivo. No. No. Es un juego que luego, bueno, no sé si es muy común aquí en los parques. Piénselo como un disco, una especie de carrusel, pero sin los monitos estos de animales o lo que sea que pongan. Son unos tubos y esta cosa es libre de girar también, como si fuese un carrusel. Luego aparecen muchas veces en series estadounidenses. Bueno, entonces, si no, cuando tiene un tío vivo en un carrusel, esos que ponen en las ferias. Entonces, pensemos en un carrusel. Este carrusel, evidentemente, pues va a dar vueltas sobre su eje central. Cuando eso ocurre, fijémonos en uno de los asientos, en alguno de los objetos que están ahí, que luego ponen ahí en forma de un animal o de un carro, lo que sea. Nos vamos a fijar en ese punto. Cuando ese objeto se desplaza, no lo va a hacer en línea recta, sino que su ángulo va a estar cambiando en el tiempo. Vamos a llamar el ángulo teta. Entonces el ángulo teta nos va a dar la posición angular. Por ejemplo, si nosotros elegimos la línea vertical, esta línea vertical en color rojo como nuestro eje de referencia, entonces este objeto, aquí este punto en color amarillo, va a estarse moviendo así. Y entonces, en cada movimiento que ejecute, vamos a estar diciendo, bueno, a partir de mi eje de referencia, voy a estar midiendo qué ángulos se está moviendo. Por ejemplo, ya se separó pi cuartos de radián, pi medios de radián, pi radianes, o incluso si digo que está en 2pi, quiere decir que está regresando a la misma línea de referencia. Es decir, el objeto se estaría situando justo sobre el nivel de referencia, aquí. Pero si continúa el movimiento, el objeto va a volver a avanzar en esta dirección y ahí va a estar dando vueltas. Si yo les pregunto, ¿cómo determinan qué tan rápido está cambiando su posición angular? ¿Cómo determinan? Ese cambio, ¿qué tan rápido está cambiando su posición? Claro, en el tiempo. ¿Cómo determinan la velocidad angular?
2pi sobre el periodo. No. La derivada de la posición angular respecto al tiempo. O como al parecer ya les enseñaron, teta punto. La velocidad angular nos dice qué tan rápido está cambiando la posición angular. De un cierto objeto que se esté moviendo en forma circular respecto a una línea de referencia. La frecuencia angular nos indica cuántos radianes se están barriendo en una unidad de tiempo en un movimiento armónico. Son cantidades totalmente diferentes. Si ustedes han comprendido perfectamente lo que es la velocidad angular, que se presenta en el movimiento rotacional, no debería causarles problema todo lo que estamos nosotros realizando aquí. Por ejemplo, vean este cambio de B por L teta punto, que es justamente también lo que está aquí en color amarillo. Ahora, cuando este carrusel está dando vueltas alrededor de este eje, claro, también hay una cantidad que recibe el nombre de periodo, porque ese tiempo también nos está diciendo cuánto tarda este objeto en regresar a la posición angular inicial que tenía. Pero no tiene nada que ver con el periodo que nosotros calculamos acá. De hecho, ni siquiera se encuentran de la misma manera. Por ejemplo, voy a borrar esto. Voy a borrar esto que está en color amarillo. A ver, déjenme ver cómo lo ponemos aquí. Ok. Vamos a ponerlo así. Vamos a recordar la ecuación que relaciona distancia con rapidez. Ahí está. Esa es una cantidad escalar. La distancia es una cantidad escalar. Esta v que aquí aparece es la rapidez, no la velocidad. Así que ojo también aquí. Eso ya lo deberían de saber ustedes. Si siguen escribiendo esto como la velocidad, pues saben de antemano que está mal. Esto no es la velocidad, ni está cerca de serlo. Bueno. ¿Cuál es la distancia que recorre este objeto una vez que se pone en movimiento sobre este círculo, sobre este carrusel? ¿Cuánta distancia recorre? El perímetro del círculo. Exactamente. 2pi por r, donde r es el radio de esa circunferencia. Muy bien. Y esto lo hace con una velocidad angular en un
periodo. Y aquí se ve la diferencia más notable. Vean, si despejamos la velocidad angular, nos está diciendo 2πr, la circunferencia, entre ese periodo. Mientras que acá que conocemos, que habíamos mencionado en su momento, ¿cómo se relaciona la frecuencia angular con el periodo? 2π sobre t. ¿Ven la diferencia? No, de hecho, aquí estaría, estoy escribiéndolo mal. Sería, no, sería así. Omega periodo, no. Esta velocidad no sería esta, sería la v de acá arriba. La velocidad lineal. Esta. Entonces aquí, ahora sí queda, estamos bien. Vale. Ahora. Escrito de esta manera, estamos diciendo cuántos radianes se está recorriendo en un periodo completo. Lo que está en color rojo. Lo que estamos diciendo abajo en color amarillo, que es para el movimiento rotacional, estamos hablando de que la distancia que estamos recorriendo es justamente la circunferencia de la trayectoria circular. Hay una diferencia muy sutil entre estos dos movimientos. Piensen nuevamente en el carrusel. O déjenme pensar en... Ya sé. Uno tal vez más claro. Piensen en el péndulo simple. Cuando nosotros hablamos del péndulo simple, o en general de cualquier péndulo, la idea que te tiene que venirnos a nuestra mente es la siguiente. Ese objeto tiene que moverse de la siguiente forma. Vean. Va hacia la derecha y después regresa hacia la izquierda. Y se repite. Este es el movimiento que nosotros estamos analizando en este curso. Sin embargo, podría ocurrir que esta masa unida a esa vara o esa cuerda haga el siguiente movimiento. Vean la diferencia. A ver, déjenme ver si... Ok. Entonces no va a ocurrir... Bueno.
Aquí imaginen que cada una de las imágenes que estoy poniendo representa una fotografía. Notan el movimiento que se está efectuando, que voy a exagerar, para acabar rápido. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro movimiento? Ambos se pueden ejecutar con la misma varilla, con la misma cuerda, con la misma masa. Sin embargo, en este movimiento en el que está aquí, como parece una especie de sol, el desplazamiento angular que está efectuando el objeto no está acotado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede barrer todos los ángulos posibles, desde 0, pasando por 2pi, llegando a 4pi, 6pi y así. Porque ese objeto está dando vueltas. ¿Qué es lo que está pasando por el contrario en este movimiento? El objeto va a partir de una posición angular 0, va a llegar a 2pi, y cuando llegue a 2pi quiere decir que está recuperando la misma posición que tenía al inicio. Y después va a regresarse. Vamos a volver a contar los ángulos de 0 a 2pi. Aquí tenemos un movimiento acotado. Acá arriba no. Ese que se está efectuando no es acotado. ¿Hay periodo en ellos? Sí. Hay un tiempo que se puede determinar que nos mide cuánto transcurre en que la posición del objeto vuelva a encontrarse en la misma condición inicial. En este movimiento tenemos una cantidad llamada velocidad angular, que nos dice qué tan rápido está cambiando la posición angular con relación al tiempo. En este movimiento tenemos algo que se conoce como frecuencia angular, que nos dice cuántos radianes se están recorriendo por unidad de tiempo. Si nosotros hiciéramos que este objeto o este movimiento que parece un sol, lo acotáramos, es decir, no quiero que des toda la vuelta completa, quiero que te quedes solamente en esta región y no salgas de ahí, entonces pasamos a tener este movimiento periódico que ocurre en el péndulo. No sé si ya visto de esa manera queda más claro cuál es la diferencia entre uno u otro movimiento. Bueno, y todo esto surge, o hago el comentario, porque justamente es lo que pasó en el examen. Hubo quienes confundieron la velocidad angular con la frecuencia angular. Lo cual, pues, no son para nada lo mismo. ¿Tienen las mismas unidades? Lamentablemente sí.
se miden o se expresan con las mismas unidades. Pero conceptualmente hablando, se refieren a cosas diferentes. Entonces, bueno, pues espero que para la siguiente evaluación, pues ya no caigan en ese error de confusión conceptual. Porque eso sería equivalente a seguir confundiendo o seguir pensando que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, cuando pues no es así. Bien, vamos a regresar entonces al problema inicial, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar esto. Bueno, habíamos llegado entonces a escribir esta ecuación. Asumiendo ángulos pequeños. Cuando uno asume ángulos pequeños, uno puede hacer que el seno del ángulo θ sea simplemente el ángulo θ y que coseno del ángulo θ sea aproximadamente igual a 1. Así que de esa manera, pues llegamos a la ecuación que tenemos justamente aquí abajo. Entonces vean, aquí está esta ecuación ya aplicada. El hecho de que tenemos desplazamientos angulares pequeños. Aquí también tenemos esa expresión. Lo mismo ocurre acá. Y aquí tenemos esta cantidad, la aceleración angular. Bueno, lo que hay que hacer a continuación, o hay que recordar, es lo siguiente. Estamos hablando de una estructura compuesta. Este péndulo está formado por dos varillas. Una que inicialmente está horizontal y otra varilla que está en posición vertical. Así que es un péndulo físico, pero conformado por dos estructuras, no por una. Entonces, ¿cómo determinamos la inercia rotacional para una estructura con estas características? Bueno, pues sumando las inercias rotacionales. La inercia rotacional que aquí necesitamos, está ahí, no es la inercia rotacional de la varilla vertical o de la varilla horizontal, sino una combinación de ambas. Y aquí está, la inercia rotacional de la primera varilla más la inercia rotacional de la segunda varilla. Y estas inercias ustedes las pueden consultar en tablas o lo pueden buscar en internet. Hay muchas formas de obtener esa información. Si uno no la recuerda o no lo conoce, pero yo dudo que no lo conozcan, puesto que son temas que ya debieron haber visto en su momento. Bueno, si ya tenemos el valor de la inercia total, vamos a llamarla así, para este sistema, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Una vez que tengamos el valor de la inercia, de la inercia rotacional, ¿cuál será el siguiente paso a realizar con toda la información que tenemos? Sustituirla en la anterior, en la expresión anterior. ¿Y después?
Y después igualarlo a cero y sí, ¿no? Igualarlo a cero. ¿Y eso con qué objetivo al igualarlo a cero? O sea, ¿qué perseguimos al igualar a cero? Encontrar la ecuación diferencial que describe el sistema. Exactamente. Todo esto, todo ese trabajo que se está realizando es con esa intención. Llegar a obtener una ecuación diferencial para ese sistema. Y en esa ecuación diferencial nosotros podemos ya leer algunos parámetros que van a ser importantes. No vamos a resolver la ecuación diferencial. Vamos a reconocer parámetros en ella. Así que esa es la idea. Bueno, entonces vamos a continuar con este procedimiento. Recuerden ustedes, nuestra intención entonces es conocer el valor de la inercia rotacional. Tenemos un problema aquí. No conocemos el valor de las masas que tienen estos objetos, estas varillas. De hecho, chequen aquí. Lean con atención el enunciado. Y noten que en ningún lugar nos está diciendo cuánto tienen de masa las barras que están formando este péndulo. Pero ¿qué información sí nos están dando? Ok, nos dicen que tienen masa uniforme. ¿Qué más? ¿Qué otra información? La última oración, ¿no? Que dice que las barras pesan 10 kilos por unidad. No, no pesan, porque esa cantidad no tiene Ah, perdón. unidades de fuerza. Ok, masa. A ver, cuando les hablan a ustedes o ven en algún problema esta unidad, kilogramo sobre metro cúbico, ¿de qué les están hablando? De una unidad por longitud, o sea que es la longitud donde se efectúa ese peso. Ojo, aquí no hay peso, porque no hay ningún mg. Ah, Bien, como comentan en el chat, densidad. La densidad volumétrica se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Si les ponen kilogramo sobre metro cuadrado, ¿de qué estarán hablando? ¿A qué estaremos, de qué estamos hablando ahora? Perdón, sobre metro cuadrado, kilogramos sobre metro cuadrado. ¿De qué estaremos hablando ahora? ¿Ya todos tomaron un curso de electricidad y magnetismo? ¿O hay alguien que no?
Ok, entonces entenderá que ya todos tomaron un curso de electricidad y magnetismo. En ese curso, tal vez llegaron a resolver problemas donde una carga eléctrica está distribuida, por ejemplo, a lo largo de una varilla delgada, a lo largo de sobre la superficie de una esfera sólida, o incluso carga distribuida en una placa rectangular, por ejemplo. Si tenemos una carga eléctrica distribuida, piensen ustedes, en una esfera sólida, ahí hablamos de carga sobre unidad de volumen. Si ese objeto que está cargado fuese una placa, de aquí, en este caso, ¿de qué estaríamos hablando? La carga distribuida ¿en qué región? En el área de la placa. En el área de la placa o en la superficie de la placa. Entonces aquí las unidades serán carga sobre unidad de superficie. Pero si estuviésemos analizando el caso de una varilla delgada, ¿aquí qué sería? Bien, carga sobre longitud, como menciona en el chat. Toda la carga distribuida a lo largo de esta longitud, a lo largo de esa varilla delgada. A esto último se le conoce como la densidad lineal de carga. Si nosotros esa carga, la Q, ¿no? de los conceptos de electricidad y magnetismo, los reemplazamos por masa, vean, en el caso de la esfera, tendríamos lo que ustedes conocen como la densidad, masa sobre volumen, densidad volumétrica. En el caso de la placa, tendríamos masa por unidad de área. Toda esta área, ¿cómo está la masa distribuida en toda esta superficie? Y en el último caso tendríamos masa distribuida a lo largo de una cierta longitud. ¿En cuál caso nos encontramos en este problema? ¿Cuál de estas tres distribuciones de masa estamos trabajando? En una distribución lineal. Exactamente, una distribución lineal de masa. A esa cantidad la vamos a nombrar lambda, por ejemplo. Lambda, no confundir con las lambda que representan aquí desplazamientos. Ojo. Una vez más, es simplemente una repetición de variables. O si quieren, podemos llamarla mu. La letra griega mu. Ok. Entonces, esta nos dice masa entre longitud. Por lo tanto, esos 10 kilogramos sobre metro que nos está mencionando el problema, ¿a qué corresponderán? Ese valor de 10 kilogramos sobre metro, ¿a cuál de estas variables corresponde? A la masa de las barras. No. Noten las unidades.
10 kilogramos sobre metro. Ah, a la densidad lineal de la barra. Exacto, a la densidad lineal de masa. Es decir, nos están diciendo el valor de mu. Estos 10 kilogramos sobre metro, vean las unidades, kilogramo sobre metro. ¿Cómo esos 10 kilogramos están distribuidos en cada unidad de longitud por cada metro? Si quisiéramos conocer la masa de cada barra, ¿qué tendríamos que hacer entonces con ese valor de 10 kilogramos por metro? Despejarla de la ecuación de mu, porque Ajá, tenemos la longitud y de ahí encontramos la masa de cada varilla. exactamente. De la ecuación que tenemos aquí arriba en color verde, pueden despejar la m de masa y entonces ya tendríamos el valor de esa m que necesitamos el índice rotacional. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre este caso entonces? Sobre cómo vamos a tener que trabajar este dato de 10 kilogramos sobre metro. Todo bien. Ok, entonces, bueno, recuerdan ustedes siempre en un problema, como en este caso numérico, entiendan bien las unidades. A veces las unidades nos dan mucha información acerca de qué información es con la que estamos trabajando. Aquí, en el problema, repito una vez más, no nos están dando la información, al menos directamente, de las masas de estas barras. No nos dicen, la barra horizontal tiene 5 kilogramos de masa, la barra vertical tiene 15 kilogramos de masa. No, nos están dando con información la densidad lineal de masa. La masa por unidad de longitud, como también se le conoce. Bien, entonces, en la inercia rotacional, como recordamos en las ecuaciones que habíamos escrito anteriormente, o las que habíamos dado yo anteriormente, estas dependen de la masa de cada una de las varillas, M1 y M2. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente escribirlos de esta forma. Aquí, para evitar confusión, estas ρ, llámenle mu. La mu que aquí aparece son los 10 kilogramos sobre metro que el problema nos está mencionando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues multiplicarlo por la distancia o la longitud de cada una de las varillas. Por ejemplo, la varilla que está de forma horizontal, vean, tiene tiene una longitud igual a 2 veces la L minúscula aquí mostrada en la figura inicialmente. Es decir, estamos hablando que tiene una distancia de 0.6 metros. Pero aquí, como lo vamos a dejar lo más general posible, lo voy a llamar simplemente 2 veces L. L minúscula. La barra vertical tiene longitud de 0.6 metros, que hemos llamado L mayúscula. Por esa razón es que esto aparece así. M1 es la masa de la varilla horizontal. Tiene una longitud de 2 veces L minúscula. Aquí está. La barra vertical
tiene una longitud que hemos llamado L mayúscula. Todo esto, repito, para hacer el problema lo más general posible. Ya lo de menos es al final meter los datos numéricos que nos está dando el problema. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Y bueno, finalmente también, de los datos del problema, ¿cuál es la relación que hay entre la L mayúscula y la L minúscula? Pues que son las dos longitudes diferentes. Bueno, diferentes barras. Pero hay una relación entre ellas, al menos desde el punto de vista numérico. Que la que está en cursiva es la mitad de la L mayúscula. Exactamente. Exacto. Al menos en ese problema podemos nosotros establecer convenientemente que la L minúscula o la L cursiva es la mitad de la L mayúscula. Al menos en ese problema. Entonces, teniendo esta información, calculen por favor cuánto vale la inercia rotacional total. Desarrollen esto que está aquí, tomando en cuenta que L minúscula o L cursiva es igual a la L mayúscula sobre 2. Y que la M1 es igual a esta expresión que tenemos aquí en términos de la densidad lineal de masa, y M2 de forma similar es esto que está aquí escrito en términos de la densidad lineal de masa. Entonces sustituyan en la ecuación de la inercia rotacional cuánto vale M1, cuánto vale M2, la L minúscula. Y digan entonces cuánto vale ya de manera total la inercia rotacional. Ahora sí, de todo este péndulo físico.
Profe, ¿Sí? serían 5/12 por mu por L al cubo. 5/12 de mu Mu, ajá. Y L L al... cúbica al cubo. Ok. A ver. Vamos a probar aquí si esta ecuación que hemos obtenido es la correcta. ¿Qué unidades tiene la inercia rotacional? En el sistema internacional, la inercia rotacional tiene unidades de kilogramo por metro cuadrado. Esas son las unidades de la inercia rotacional en el sistema internacional de unidades. Si contrastamos con la respuesta, ¿tenemos las mismas unidades? Mu tendría unidades de kilogramos sobre metro, ¿no? Bueno, en la Exacto, masa. Serían exacto. kilogramos sobre Mu metro. tiene unidades de kilogramo sobre metro. Y la longitud. Y Y la por longitud del cubo, metro cúbico. pues metro cúbico. Entonces sí tiene las mismas unidades que la inercia rotacional. Exactamente. Podemos ver que al desarrollar lo que está en color azul del lado derecho, coincide con las unidades de la inercia rotacional. Así que cuando ustedes tengan dudas si una ecuación a la cual están llegando es cierta o no, pueden hacer esto, verificar las unidades. Que tiene que darles, por ejemplo, lo que están desarrollando a la derecha tiene que tener las mismas unidades que lo que está a la izquierda. Esa es una forma de verificar, al menos las unidades. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es con el aspecto numérico, ¿no? Ver si son los 5/12 o si es otro coeficiente. Pero al menos si ya con las unidades estamos de acuerdo, pues bueno, eso ya es garantía de que vamos bien. Y en el aspecto numérico, 5/12 es el término. ¿Todos encuentran el mismo factor? Sí, yo tengo lo mismo. Ok. Vale, entonces ahí está. En efecto, ese es el resultado. Ese es el valor de inercia rotacional total. 5/12 de la densidad lineal de masa por la longitud al cubo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Bien, aún falta por hacer algo más. Vean, echemos un vistazo a la ecuación que nos va a dar lugar a la ecuación diferencial. Ya tenemos el valor de la inercia rotacional. Aquí está, el valor de esta I. Ya la conocen, 5/12 de la densidad lineal de masa por L cúbica. Pero nos falta ¿quién? W. ¿Esta W quién era? ¿Recordamos qué nos está denotando esta W? A ver, echemos un vistazo hacia arriba. ¿Quién es esa W?
Bien, es el vector peso ¿de quién? De acuerdo a esto que estamos aquí viendo en el esquema de el diagrama de cuerpo libre. ¿Es el peso de la varilla horizontal? El De peso, todo el sistema, ¿no? exacto, es de todo el sistema, porque aquí la estructura completa, nuestro péndulo físico está formado por dos varillas, una horizontal, una vertical. Así que este vector peso que hemos dibujado aquí tiene que tener la información de ambas estructuras. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué podremos escribir? Ese vector peso, ¿qué magnitud o módulo tiene? ¿Cuál será el peso de la estructura entonces? ¿Cómo lo podemos escribir? Como la suma de las masas por... Suma de las masas, ajá. por eh, la aceleración por el radio. La aceleración angular, perdón. ¿Por qué la aceleración angular? Por esta. A ver, vamos a verificar. ¿Qué unidades tiene el peso? Newtons. Sería solo por la gravedad, ¿no? Exacto. La aceleración debido a la gravedad. Si usáramos aceleración angular, no checan las unidades, no cuadran. Del lado izquierdo tenemos algo que se mide en newtons. Del lado derecho no tendríamos algo que tenga unidades de medida en newton. Pero ya escrito de esta manera, las unidades empatan perfectamente. ¿Pero cuánto vale M1 y M2? No las tenemos. ¿Qué habría que hacer a continuación? Calcular su masa. ¿Cómo? ¿Cómo obtenemos esas masas? Bueno, mencionó que era la densidad lineal.
Ajá, Con eso, ¿no? Despejando la masa. exactamente. Entonces, hagan lo mismo con esta ecuación utilizando las relaciones que emplearon para la inercia rotacional. ¿Podría volver a ver el dibujo? Se me olvidó cuánto medía. Gracias. Yo tengo que son 117.72 newtons. Pero de forma general, recuerden que no estamos aquí resolviendo de forma numérica. Ok. Bien, ¿cuánto da el peso de esta estructura escrito en términos de la densidad lineal de masa y la longitud de una de estas varillas? No olviden que hay una relación entre la L minúscula y la L mayúscula. Sería 2 mu por L por G. 2 veces mu por la longitud L mayúscula G. ¿Está aquí de acuerdo o hay alguien que que no ve claro esta situación? Bien, pues ya tenemos todas las condiciones que necesitamos. Ya tenemos el valor de W expresado de esta manera. Ustedes pueden verificar si sustituyen unidades, que lo que está escrito aquí como 2 mu LG tiene unidades de Newton. Es decir, sí corresponde a una cantidad de fuerza. Ya tienen el valor de la inercia rotacional total. Aquí está. Entonces, como se comentó, lo siguiente es sustituir estas cantidades en la ecuación que tenemos aquí arriba, que voy a encerrar a continuación. Esta. Y la igualan a 0. Y una vez que igualen a 0, buscan ahí obtener la ecuación diferencial para este sistema. Háganlo entonces, por favor. Hagan todas las sustituciones
de las cantidades que aquí están presentes, la I, W, también la de la L minúscula, sustitúyanla por lo que vale en términos de la L mayúscula, para tener todas las L's de un solo tipo, como L's mayúsculas todas. Y una vez que tengan esa ecuación diferencial, ¿a quién podremos identificar? Bueno, entonces lo terminan para la siguiente clase. Ya tienen todos, como mencionaba, ya tenemos los valores para W, para la inercia rotacional en términos de la densidad lineal de masa y de la longitud L. Lo único que resta por hacer es sustituir en esta ecuación
hacer los despejes necesarios para igualar esta cantidad a 0, obtener una ecuación diferencial y de ahí identificar los siguientes parámetros. Tenemos que identificar en esa ecuación diferencial cuál es el valor de gamma y cuál es el valor de omega 0. Porque recuerden, dependiendo de cuánto vale cada una de esas cantidades, vamos a estar en alguno de estos regímenes. Si omega 0 es mayor que gamma, entonces estamos hablando de un movimiento subamortiguado. Si omega 0 es igual a gamma, estamos tratando un caso críticamente amortiguado. Y si omega 0 es menor a gamma, estamos hablando de un movimiento sobreamortiguado. Así que una vez que hagan eso, una vez que lleguen a esa ecuación diferencial e identifiquen correctamente quién es omega 0 y quién es gamma, sustituyan ahí los datos numéricos y verifiquen quién es más grande, gamma u omega 0. Y eso ya les va a decir en qué tipo de sistema estamos trabajando, en cuál de esos tres que acabo de mencionar. ¿Queda claro lo que se tiene que hacer a continuación? Ok, jóvenes, pues bueno, entonces damos por terminada nuestra sesión de este día y nos escuchamos el día viernes a la misma hora. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.